Hola, soy Ramiro Piatti y les voy a contar brevemente cómo calcular una viga continua. En el ejemplo es una viga continua rectangular, pero vamos a ir viendo qué es lo que cambia si fuera viga placa. Tenemos las tensiones, tenemos que tener las tensiones del hormigón, un H17 en este caso, la tensión de cálculo del acero, 4.200 kilos por centímetro cuadrado, el coeficiente de seguridad de 1,75. Tenemos cargas de losas, cargas de muros, una carga constante a lo largo de estas dos vigas continuas de 3,50 metros cada uno, con una carga Q de 900 kilos por metro. Entonces tendríamos viga 1 y viga 2. Vamos a ver, esto está hecho con viguetas, pero bueno, si es una viga, si van a ser vigas placas, no se puede hacer con vigueta, tiene que ser losa llena para poder considerar la losa que colabora con la parte comprimida de la viga. Hacemos un predimensionado, la longitud de la viga sobre 15 por ser viga continua. Si era una viga simplemente apoyada, hacemos la luz sobre 10. Entonces lo que nos da al hacer una viga continua que puede tener y le podemos dar menor altura. 350 dividido 15 dice 0,23. Adoptamos 27 centímetros y un recubrimiento de 3 centímetros. En realidad lo que hacemos acá es decir, hacemos una viga que como mínimo tenga 30 centímetros de altura, ¿sí? 30 centímetros de altura con 3 de recubrimiento. Después vamos a tener una altura útil de 27 centímetros. Lo ideal que las alturas que nosotros les demos a las vigas, lo normal es que vayan de 5 en 5. 30, 35, 40, 45. Adoptamos un ancho de 15 centímetros de la viga, que el ancho ese generalmente depende del muro que tengamos, del espesor del muro. Calculamos las solicitaciones, el peso propio, obtenemos la carga total de la carga que tenía más el peso propio. Calculamos las reacciones por la tablita que teníamos de vigas continuas. Esta tablita de viga continua, si es de 2 tramos, 3 tramos, 4 tramos, que ya lo usaron en las losas simplemente apoyadas continua. Y calculamos los momentos. Momentos en el tramo y momento en el apoyo. Suele haber algunas tablas que en vez de decir este número, en vez de que sea 11, sea 14 o el número exacto es 14,22. Pero bueno, nosotros en las tablas que usamos dice 11. Yo porque andan otras tablas dando vuelta que dice 14 también. Ese es válido también. Al dividir por 11 estamos del lado de la seguridad. Obtenemos los diagramas de corte de momento tal como se hacen en la estructura anterior, estructuras 1. Calculamos la armadura flexión en los tramos, la misma fórmula que se usaba para losas, ¿sí? Calculamos la armadura. ¿Qué es lo que cambia si en vez de ser rectangular sea placa? En este caso cambia el Z. En vez de ser 0,9 de D o de altura útil, ¿sí? Acá le estamos llamando D, pero en realidad es la HU, la altura útil.
al ser viga placa, cambia el Z. En vez de ser, como les decía, 0,9 de altura útil, va a ser, si vemos acá, viga placa, lo que cambia que el brazo de palanca Z es la altura útil menos H0 sobre 2, que H0 es la altura de la losa sobre 2. ¿Por qué? Porque estamos considerando que el centro comprimido está en el centro de la altura de la losa. Estamos considerando que parte de la zona comprimida, ¿sí?, es todo el espesor de la losa. Por eso tomamos que Z es altura útil menos H0 sobre 2. Cuidado, es H0 sobre 2. Solamente va dividido la altura útil de la losa. ¿Por qué? Porque estamos considerando que va a la mitad de la altura. Si es una viga rectangular, es el Z09 de altura útil. Entonces, volvamos a donde teníamos acá tenemos, cambia el Z por ser viga placa. Sacamos la armadura necesaria, 1,92, dice acá, se adoptan 4 Fi del 8. Cada hierro del 8 tiene 0,5 centímetros cuadrados. Entonces, 4 hierros del 8 son 2 centímetros cuadrados. Decimos que se levantan 2 en el apoyo. Acá calculamos el momento y la armadura en el apoyo. El momento de cálculo 0,9 por el momento que se había calculado antes en el apoyo. El momento que se había calculado anteriormente en el apoyo, 1,55 tonelámetros. Podemos reducirlo un 10%, ¿sí?, por el redondeo que hay en ese sector, dado que no es un apoyo puntual como está calculado, sino que se apoya sobre una columna, por ejemplo, que tiene un determinado ancho. Entonces se puede reducir ese momento máximo, porque este pico que aparece acá en realidad no existiría, sino sería una curvita más o menos así por el ancho de apoyo. Hacemos esa reducción, calculamos el momento en el apoyo, el momento por el coeficiente de seguridad, el brazo Z. Z ahora, acá sí es 0,9 de H, de altura útil, porque en el apoyo el momento es negativo. Significa que en el ejemplo que está acá, en la zona rayada, que tomamos como zona comprimida, es cuando el momento es positivo, que comprime la parte superior y tracciona la parte inferior. Pero cuando estamos en el apoyo, la compresión está acá abajo y la tracción está acá arriba. Entonces, en el apoyo no trabaja como viga placa, si la losa está en la parte de arriba, porque no está en la zona comprimida la losa. Entonces se calcula como una viga rectangular no placa. Calculamos esta armadura, daría 2,39, serían 5 hierros del 8 lo que se estarían necesitando. Entonces decimos, si de un lado doblamos 2 barras, del otro lado doblamos las otras 2 barras en el apoyo, tenemos 4, nos estaría faltando una barra más del 8 para llegar a los 2,39. Hacemos una verificación de armadura mínima, usan la formulita que se usó para la viga simplemente apoyada. Acá dice verifica, porque es mayor que la mínima. ¿Qué pasa si fuera menor? En realidad no pasa nada. Si es menor la armadura que ustedes calculan con respecto a la armadura mínima, hay que poner la mínima, ¿sí? Porque lo que significa es como mínimo ponemos estos 0,68 centímetros cuadrados. ¿Sí? Si esta armadura da menos que eso, hay que poner esto. Eso es lo que significa armadura mínima.
Verificación de la profundidad del eje neutro. Si fuera en el apoyo, es una viga rectangular, como habíamos dicho antes. Si fuera en el tramo, tenemos que usarlo como si fuera viga placa. Que en vez de que la viga placa, en vez de que sea menor a 0,2 de H, tiene que ser menor a la altura de la losa al H0. Y en este B que aparece acá, en vez de ser el ancho de la viga, es el ancho efectivo o colaborante de la losa. O sea, en el dibujito este sería el ancho efectivo de la zona rayada. Que si es una viga en T, el valor del ancho efectivo es B0, que es el ancho de la viga, más 6 veces H0, que es la altura de la losa. Y si fuera una L, porque hay losa de un solo lado, en vez de 6 sería 4,5. Se reemplaza este 6 por 4,5. Este ancho efectivo es el que hay que poner acá cuando se trabaja con viga placa. Esa es solamente lo que cambia. El brazo de palanca y el ancho efectivo cuando se calcula como viga placa. Digamos, eso es lo único que cambia de viga rectangular a viga placa. Se verifica el X. Si todo va bien, seguimos para adelante, calculamos la madura del corte tal como se hizo con el corte máximo, como se hizo en la viga simplemente apoyada. Se saca cuál es el corte máximo, se verifica cuáles son las barras que se doblan, se va a la tabla correspondiente para sacar cuál es la fuerza que corresponde a esas barras dobladas, que la tabla era, anda por acá, esta T59, en función de la cantidad de barras que se doblan, aparece una fuerza TS, que es la que hay que calcular. Esa TS que dice acá. Calculamos cuál es el XM, que es el dato que tenemos que introducir en esta fórmula, que es el punto en donde el corte se hace cero. Entonces, en función de los valores del corte en este extremo, esta longitud, haciendo una regla de 3 simple, sacamos cuál es el valor de este XM, el punto donde el corte se hace cero. Usamos esta formulita, en donde esta es la tensión de corte máximo, esta es la fuerza que sacamos en función de las barras dobladas, el valor XM que dijimos recién y el ancho de la viga. Esto nos da cuál es la fuerza que están tomando, en realidad la tensión que estarían absorbiendo las barras dobladas. Como teníamos 6 centímetros, 6 kilos por centímetro cuadrado que necesitamos, le restamos los que ya toman las barras dobladas y lo que resta es lo que estaría faltando tomar con estribos. Y como mínimo en estribos tenemos que tomar la tensión máxima sobre 2. O sea, entre este valor y este valor, el máximo es lo que yo tengo que cubrir. No menos de esto y no menos de esto. Vamos a la tabla que sacamos en función de los estribos. Necesitamos 3 kilos por centímetro cuadrado. Vamos a la tabla correspondiente y sacamos que la separación máxima es la altura de la viga sobre 2. Si la viga era 30, dividido 2, 15. En función de lo que nos da de tabla y de este valor es lo que adoptamos de estribo. Y así nos quedarían los 4 hierros del 8 abajo, doblamos los 2 hierros del 8. Acá tenemos 5 del 8 con el refuerzo que estamos tomando adicional. Y los estribos phi del 6 cada 15. Y arriba, percha que va de punta a punta, 2 barritas del 6. Este sería el esquema de las barras dobladas y así nos estarían quedando el armado.